Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Hoy continuaremos con nuestro estudio sobre profecías bíblicas, siendo este el último estudio respecto al trato de Dios con los judíos. El próximo programa estaremos considerando otro aspecto del regreso del Señor Jesucristo. Vamos a analizar la palabra Maranatha en el próximo programa, que figura en 1 Corintios capítulo 16 y versículo 22. Pero hoy vamos a concluir la serie sobre los judíos en relación a la tierra prometida. Los cristianos que estudian la palabra de Dios no pueden dejar de lado el hecho de que hay esperanza para Israel, que Dios tratará con la nación no solo en relación con la tierra, sino también en el aspecto espiritual. Pues en Romanos capítulo 11, versículo 1 leemos del apóstol Pablo que hace esta pregunta: ¿ha desechado Dios a su pueblo? Obviamente aquí no se refiere a la iglesia, sino a los judíos, y él responde a su propia pregunta con las palabras «en ninguna manera». Que nunca se diga que Dios ha terminado con los judíos. Hay una esperanza para la nación de Israel. No existe ninguna garantía que sostenga la conclusión falsa de que la falta de fe y rechazo de Israel signifique que Dios ha terminado su trato con este pueblo. En la presente dispensación, Él trata individualmente con los judíos de la misma manera en que lo hace con las demás personas. Las palabras de Pablo, en ninguna manera, presentan una verdadera conclusión basada en las promesas de Dios y su propia experiencia personal, la de Pablo en su conversión. Pablo era israelita. Él no podía creer que Dios había desechado a su pueblo. No, sino que su propia conversión a Jesucristo era una prueba de que Dios no había desechado a la nación. Pablo es un cuadro de lo que Dios aún hará por Israel como nación. El apóstol testificó tiempo después que la gracia de Dios manifestada en su salvación era un ejemplo para aquellos que iban a creer en el Señor para la vida eterna. Lo leemos en 1 Timoteo 1:16. Pablo era un cuadro de Israel que se volvería a Dios a través de Jesucristo cuando el Señor regrese. Y luego Pablo añade esto en Romanos 11:25. Ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. La palabra hasta en esta frase, en este versículo, es muy importante porque está usada en relación a Israel. Al profeta Isaías se le concedió ver el endurecimiento de Israel cuando Dios le ordenó que cerrara sus ojos para que no pudieran ver, allí en Isaías 6, versículo 10. Así podemos ver que el endurecimiento de Israel era una medida de castigo que Dios mismo llevaría a cabo. Luego el profeta Isaías preguntó allí en Isaías 6, 11 y 12, ¿hasta cuándo, Señor? Y Dios le respondió, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Ya hemos visto anteriormente acerca de las ciudades asoladas, las casas deshabitadas y el exilio del pueblo de Israel. Pero esta palabra hasta se refiere al fin de la tribulación, cuando Cristo regrese e Israel le reconozca como su Mesías. El apartarse del Señor ha resultado para Israel en castigo, pero ahora la esperanza está más cercana. La palabra hasta en Romanos 9 ha puesto un límite en el rechazo de la nación de Israel. Nuestro Señor Jesucristo se refirió al rechazo temporal de Israel cuando dijo en Mateo 23, versículos 37 al 39, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos bajo sus alas y no quisiste?
He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que, preste atención, hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Aquí el Señor se refiere a la desolación de la casa de Israel como una desolación temporal. Cuando Cristo vino la primera vez, ellos gritaron allí en Jerusalén: crucifícale, crucifícale. Este rechazo a nuestro Señor continuará hasta cuando Él venga de nuevo e Israel diga: bendito el que viene. Porque cuando ellos le rechazaron, lo hicieron por un tiempo limitado. Ellos no le verán de nuevo hasta el término de la gran tribulación, cuando estén listos para proclamarlo como su rey. En otro pasaje nuestro Señor utilizó la palabra hasta como una luz que brilla en la oscuridad. Refiriéndose a Israel, dijo en Lucas 21:24, caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que, fíjese, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. El reinado de los israelitas en la tierra concluyó en aquel tiempo con la cautividad en Babilonia en el año 586 a.C. y desde entonces nunca hubo un rey judío en el trono. Sin embargo, el dominio del mundo gentil sobre Israel y Jerusalén llegará a su fin. ¿Cuándo? Cuando la roca de la profecía de Daniel capítulo 2, en su venida destruya a las naciones gentiles y Cristo se siente en el trono de David. El regreso de los judíos a su tierra, hoy todavía en incredulidad, es una señal muy importante que indica el futuro regreso del Señor Jesús para llevar a sus elegidos hasta el final de la gran tribulación. Aquí en Romanos 11:25 se nos dice que el endurecimiento de Israel es en parte y es temporal, solo hasta que venga la plenitud del tiempo de los gentiles. La dispensación gentil seguirá su curso y luego vendrá la salvación de Israel como nación. Cuando la plenitud de las bendiciones espirituales sea una realidad para los gentiles, es decir, cuando las naciones hayan escuchado el Evangelio de Cristo, luego Dios tratará con gracia a Israel una vez más. Ahora, ¿qué sucederá con la tierra de Israel? Mucha gente se hace esta pregunta. Aproximadamente 2000 años antes del nacimiento de Cristo, Dios llamó a Abraham y le ordenó que dejara su tierra y su parentela allá la tierra de Ur de los Caldeos. El llamado a Abraham era para dejar su tierra e ir a otra, una tierra nueva y que él no conocía. Era desconocida para Abraham, pero conocida para Dios. Debemos decir que acompañando a aquel llamado había un pacto en el cual Dios prometió incondicionalmente a la simiente física de Abraham la tierra específica. En otras palabras, los descendientes de Abraham, a través de Isaac, Jacob y las 12 tribus de Israel, heredarían la tierra de Canaán. Que la simiente de Abraham iba a ser los descendientes de los patriarcas, su posteridad física, no hay dudas. El Señor le había dicho a Abraham que su simiente sería tan grande en número como las estrellas del cielo. Eso está en Génesis 15:5. Y que serían tan numerosos como la arena del mar. Lo podemos leer en Génesis 22:17. Dios le había dicho a Abraham en Génesis 17:7 y 8, estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Es bastante claro que la descendencia de Abraham heredaría una tierra específica. Están aquellos que sostienen una interpretación amilenialista, es decir, sin milenio. Rechazan la idea de un período literal de 1000 años, ya sea antes o después del regreso de Cristo. La rechazan.
El amilenialista difiere ampliamente del premilenialista en su comprensión de la Biblia, en su comprensión de la ley de la gracia, como así también en su concepción respecto a Israel y a la Iglesia. Un famoso teólogo amilenialista ha escrito un libro titulado La simiente de Abraham. Sacó este título de aquellas promesas que Dios hizo a Abraham. De esta manera el escritor intentó probar que la descendencia de Abraham es ahora la iglesia cristiana visible y que Dios nunca dio ningún privilegio a ningún pueblo terrenal. Él intentó demostrar que Dios terminó su relación con los judíos a menos que ellos obedezcan el Evangelio, y de esta manera no habría profecías por cumplirse en conexión con Israel como nación para el futuro. Tal punto de vista deja de lado cualquier restauración futura de la nación de Israel en su tierra, como así también cualquier diferencia entre Israel y la Iglesia. Pero nosotros, los premilenialistas, creemos que es perfectamente apropiado hablar de creyentes judíos y creyentes gentiles, como la descendencia espiritual de Abraham. Voy a ampliar un poco esto. Cualquiera que haya nacido de nuevo en este presente tiempo de la gracia es descendiente espiritual de Abraham. Esta designación es enseñada en el Nuevo Testamento en Gálatas 3:29. Allí leemos: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Es que cuando Abraham creyó a Dios, su fe le fue contada por justicia. Y también nosotros, cuando creemos en Dios, nuestra fe es contada por justicia. En este sentido, cada creyente verdadero hoy en día forma parte de la descendencia espiritual de Abraham. Pero amigos, Pablo estaba tratando de enseñar la diferencia entre la ley y la gracia allí en Gálatas, demostrando que Abraham recibió la promesa por gracia a través de la fe, antes de que la circuncisión fuera instituida. De la misma manera nosotros somos salvos por gracia a través de la fe. En ese sentido espiritual, todos los verdaderos cristianos somos descendientes espirituales de Abraham, pero de ninguna manera esto puede ser entendido como una alegoría de la promesa de Dios hecha a Abraham, Isaac y Jacob. La descendencia terrenal de Abraham es la nación de Israel, los descendientes de las 12 tribus de Israel. Esta nación heredará la tierra prometida, la que Dios prometió a la descendencia física de Abraham, los judíos. Ahora, hay judíos no creyentes que son descendientes naturales de Abraham y estos deben distinguirse de los judíos creyentes y los gentiles creyentes, los cuales son la descendencia espiritual de Abraham. Déjeme enfatizarle que la palabra Israel se refiere solamente a la descendencia natural de Jacob, el cual era nieto de Abraham. El término iglesia, por otra parte, se refiere solo a aquellos judíos y gentiles que han confiado en el Señor Jesucristo como su Salvador personal. Ahora, nosotros sabemos que hay algunas cosas que Israel y la iglesia tienen en común. Dios ha celebrado pactos con ambos pueblos. Dios les ha llamado a ambos en diferentes tiempos para ser sus testigos en la tierra. Tanto Israel como la iglesia son llamados los elegidos de Dios. Ambos son amados por Dios, ambos son descendencia de Abraham, ambos han sido llamados a una vida santa y a andar en separación del mundo. Y hay una gloria futura para ambos. Ahora, en estas cosas existe una similitud entre Israel y la iglesia. Pero amigos, Israel y la iglesia no pueden ser identificados como iguales. La revelación concerniente a Israel y la iglesia tienen sus similitudes obvias, las cuales no anulan las diferencias. El doctor Levi Schaffer, en su teología sistemática, ha citado algunas diferencias entre Israel y la iglesia. Permítame mencionarle algunas. Los israelitas son tales, es decir, israelitas, por un nacimiento natural, mientras que los cristianos somos tales, cristianos, por un nacimiento espiritual.
En segundo lugar, los israelitas fueron designados para vivir y servir bajo un sistema legal, meritorio, pero nosotros los cristianos vivimos y servimos bajo un sistema de gracia. En tercer lugar, los israelitas como nación tienen su ciudadanía ahora y su destino futuro centrado solo en alcanzar la tierra, la nueva tierra que está por venir, pero los cristianos tenemos nuestra ciudadanía y nuestro destino futuro centrado en el cielo, los nuevos cielos que están por venir. Luego el doctor Schaffer señaló los dos propósitos ampliamente diferentes e independientes en la encarnación del Hijo de Dios. Por un lado, la venida de Cristo como Rey y Mesías de Israel, con sus derechos soberanos indiscutibles para ocupar el trono terrenal de David y reinar sobre la casa de Jacob para siempre. Y por otro lado, para llevar a cabo su obra como mediador entre Dios y toda la humanidad al redimir a judíos y gentiles perdidos y reclamar su novia celestial, la Iglesia. Estas dos líneas distintivas de verdad fueron enseñadas por nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo en la tierra. Cuando Cristo se presentó a sí mismo como el Mesías de Israel, dijo esto en Mateo 15:24, «No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel». Él ordenó a sus discípulos, incluso después en Mateo 10, versículos 5 y 6, «No vayan por camino de gentiles y en ciudad de samaritanos no entren, sino vayan antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel». Ahora, cuando se puso de manifiesto que Israel había rechazado a Cristo, Él comenzó a hablar de su muerte, resurrección y regreso a la tierra. Él envió entonces a sus discípulos a predicar el Evangelio a toda criatura y a todas las naciones. Lo leemos en Mateo 28, 19 y 20 y Marcos 16, 15. Durante la presente dispensación de la Iglesia, el Evangelio es predicado y los judíos y gentiles que creen son salvos, son salvados. En este tiempo, los judíos como nación no tienen una relación especial con el Señor Jesucristo resucitado. Los judíos inconversos están perdidos tal como lo están los gentiles inconversos. Sin embargo, hay una recuperación futura de la nación de Israel y una restauración en su tierra cuando Cristo regrese personalmente. David predijo que el Mesías no solo moriría, sino que resucitaría de los muertos para sentarse en el trono de David. Podemos leer en Salmos 16, 10 y compararlo con Hechos 2, 25 al 31 y ver cómo estos dos hechos resaltan. Dos grandes eventos marcarían el final de la presente era, y ellos son el día de Cristo, cuando Él se reúna con la Iglesia antes de la tribulación, y el día del Señor, cuando venga la tribulación y luego Cristo regrese e Israel sea reunido y juzgado para entrar en el cumplimiento de los pactos terrenales que Dios hizo con Abraham, Isaac, Jacob y David. La Iglesia será llevada al cielo por el Señor, pero la descendencia física de Abraham entrará en la tierra prometida. Oh, no fallemos en discernir entre los propósitos terrenales de Dios para con Israel y sus propósitos celestiales para con la Iglesia. En el capítulo final de la profecía de Amós se menciona la restauración final de Israel. Es muy claro allí. En Amós 9, 14 y 15 el Señor dijo: «Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra», y escuche esto, «y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo». Esta profecía habla a las claras de una restauración final de Israel en la tierra prometida por Dios. Restauración que no será seguida de otra dispersión, porque dice, nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di.
Ellos habitarán en la tierra para siempre. Por allí alguien dijo que esta profecía se cumplió cuando 40.000 judíos regresaron de la cautividad allí de Babilonia en los tiempos de Zorobabel y luego Esdras y Nehemías. Pero tal interpretación no es correcta, porque hubieron sucesivas dispersiones y persecuciones, especialmente durante el gobierno romano, cuando Jerusalén y el templo fueron destruidas por Tito y el pueblo fue dispersado por todo el imperio romano. Aquella obra cruel de Tito fue uno de los más severos juicios y eventos sangrientos que el mundo haya presenciado. Ahora bien, durante los últimos 19 siglos pasados, los descendientes de Abraham han sido judíos nómadas, es decir, dispersos por todo el mundo. Por favor, lea todo el capítulo 9 de la profecía de Amós y usted verá allí dos divisiones: la destrucción del templo y luego la final restauración de Israel a su tierra. El primer tema es pasado, mientras que el segundo es aún futuro. Es decir, el templo ya ha sido destruido, pero la nación todavía no ha sido completamente restaurada en su tierra. Y amigos, Dios no va a fallar en cumplir sus promesas a Abraham y a su descendencia. Cuando la triste dispersión de los judíos haya concluido, el tabernáculo de David será construido nuevamente y la dinastía davídica será restaurada. Esta remarcable profecía de Amós capítulo 9 puede ser resumida en la siguiente manera. En primer lugar, la restauración del trono de David en el versículo 11. Segundo, la supremacía de Israel sobre las otras naciones de la tierra. Esto leemos en Amós 9:12. Tercero, la plenitud de las cosechas que tendrán en la tierra. Lo podemos leer en Amós 9:13. Y cuarto, la reconstrucción de las ciudades y el establecimiento permanente de Israel en la tierra. Déjeme decirle que un cierto número de eventos en estos años pasados en Israel parecen acercar el cumplimiento de la profecía. Aquella es aún la tierra santa elegida por Dios para Israel, y no puede haber paz en el mundo hasta que Israel llegue a estar recogida y unida en su tierra. En mayo de 1948 nació el nuevo Estado de Israel. Por años, gobernantes y economistas dijeron que no era posible la formación de un Estado nacional de Israel, pero sucedió. ¿Por qué? Simplemente porque Dios dijo que sucedería. Tan pronto como la declaración del nuevo Estado de Israel fue hecha, en aquel entonces la Liga Árabe les abrió guerra. Pero el ejército de Israel defendió la tierra exitosamente hasta que las Naciones Unidas negociaron un cese del fuego. Desde entonces y siempre, cualquier intento de destituirles la tierra a los judíos es contrario a la palabra de Dios, porque ella ha sido establecida por Dios como hogar exclusivo para Israel. Un gran error por parte de las naciones ha sido dividir aquella tierra prometida. Dios había dicho ya en Joel capítulo 3, versículos 1 y 2, porque he aquí que en aquellos días, en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. ¿Lo nota? ¿Lo observa? Cualquier nación que tenga el propósito de dividir la tierra de Israel puede esperar el juicio de Dios de acuerdo a esta profecía. El estudiante de la Biblia notará que el último pecado mencionado del anticristo antes que el juicio caiga sobre él será su intento de dividir la tierra. Esto está en Daniel capítulo 11, versículo 39. Pero como todos los que rechazan a Cristo, el anticristo será un materialista y su último gran pecado será su intento de dividir la tierra y su riqueza para promover sus propios fines codiciosos. Tan pronto como llegue a la tierra de Israel,
Él, el anticristo, sellará su sentencia de muerte. Su intento de apropiarse de las posesiones de Israel es la señal para que las naciones se reúnan, y como las naciones se unirán a la lucha en la tierra de Israel, el Señor Jesucristo aparecerá en llama de fuego para vengarse de los enemigos de Israel y de sus propios enemigos, los enemigos del Mesías de Israel. Finalmente, con la llegada, la presencia y el poder de su Mesías, Jerusalén llegará a tener paz. De acuerdo a la palabra de Dios, cuando nuestro Señor Jesucristo regrese a la tierra, lo hará en el mismo lugar desde donde ascendió, el Monte de los Olivos. En Hechos capítulo 1 y versículo 11, aquellos ángeles dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Déjeme decirle que hay un solo pasaje en el Antiguo Testamento donde aparece la frase el Monte de los Olivos. Se nos dice que es allí donde Cristo regresará, o en el lenguaje de Zacarías 14, versículos 1 al 4, al cual estamos haciendo referencia, se dice que Jehová vendrá a Jerusalén. Y cuando los pies de Cristo toquen aquel monte santo, las naciones sabrán que los judíos tienen el título de posesión de la rica tierra prometida por Dios. Lo siento mucho por aquellos que odian a los judíos y están buscando arrebatar la tierra que pertenece a Israel. Mis amigos, esa tierra les pertenece a ellos por herencia. Dios se la prometió, se las dio, y Él no se las va a quitar. Dios no es esa clase de dadores. Dios da incondicionalmente, y el que recibe puede estar seguro que recibirá lo que Dios le ha prometido. Esta es la forma en que debe ser. Ahora bien, nosotros en este tiempo no estamos esperando señales. Los que somos salvos esperamos al Salvador. Alguien me dijo hace poco tiempo atrás: sugiero que pongan un ojo sobre Israel en el Medio Oriente y el otro ojo sobre Rusia. Amados, ¿no es esto lo que un cristiano debe hacer? Pues Tito 2:13 nos dice que debemos poner nuestra mirada en el regreso de Cristo. Porque leemos allí: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Si ponemos un ojo en el Medio Oriente y el otro en Rusia, ciertamente perderemos nuestra visión por las almas perdidas. Aguardemos al Salvador y mientras lo hacemos, trabajemos para Él. Hagamos todo lo que podamos para esparcir el Evangelio de su amor y gracia a las multitudes que no lo conocen todavía. Finalizando hoy, quiero decirles que el propósito completo de estos programas es llevarle a usted semana tras semana un mensaje bíblico que no solo motivará a los creyentes a estudiar la Biblia, sino que también hará ver a los incrédulos la necesidad que tienen del Señor Jesucristo. Bueno, que el Señor les bendiga ricamente. Si Él quiere, regresaremos en nuestro próximo programa para continuar con la serie de profecías bíblicas y estudiar, como les dije al principio del programa, en 1 Corintios capítulo 16 y versículo 22, la palabra Maranata. El Señor viene. Sí, es una realidad, mi amigo. El Señor viene. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehman Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN. Si desea aprender de la palabra de Dios, estudie gratis en el Instituto Bíblico de BBN. Inscríbase en la siguiente dirección electrónica: www.bbnbi.org. Elija el lugar y el horario que más le conviene. Seleccione cualquiera de los cursos disponibles en el Instituto Bíblico de BBN. Muchas gracias.